Hola, soy Lourdes Montiel Peñalver, sanadora del trauma y escritora del alma. Y estos son dos títulos que yo me puse hace un año porque me descubrí después de todo mi aprendizaje, después de toda mi historia sanada. Y hoy me gustaría empezar por ahí, ¿no? Porque muchas veces he sentido o me han dicho, Lourdes, es que cuentas sin contar, eres muy misteriosa. Y no es que fuera misteriosa, sino que a veces no sabes por dónde empezar. Y me está ocurriendo hoy con este podcast o con este vídeo de YouTube, no sé dónde me estarás viendo, en qué formato, y voy a empezar con ese origen, con ese derrumbe que tuve en mi vida y me hizo estar hoy aquí contigo. Hace 10, 11 años asesinaron a mi hermano mientras yo estaba de Erasmus en Roma y no fue un accidente, no fue una enfermedad, fue una persona sin alma que le quitó la vida. Decir esto en público sin saber a quién va a llegar me está despertando ahora mismo muchas emociones. Sin embargo, esta es la razón por la que he dejado la enfermería, una profesión que me apasiona. He estado viviendo el duelo también de haber dejado algo que para mí era mi hogar, mi familia, y muchas veces he estado en hospitales con personal diferente y para mí ese lugar era mi lugar. Sin embargo, siempre supe que podía llegar a más personas y no solo a mis pacientes o familiares, y de ahí que dejé muchas veces la enfermería con un propósito: volver sin un pijama, sin zuecos, sin el estrés de una UCI o de un servicio de oncología en el que corría cuando sonaban las alarmas de las quimioterapias. Habrá muchos que conozcáis esa sensación. Sin embargo, por mi historia no pude quedarme ahí anclada porque yo he sanado desde lo más profundo algo que no podía llevar una etiqueta médica o diagnóstica porque no estaba escrito. De hecho, yo para saber que lo que me estaba ocurriendo era el síndrome de estrés postraumático, tuve que viajar a Asia, tuve que adentrarme en muchas sanaciones a través de respiración, meditación, a través del yoga incluso, que ahí fue donde yo descubrí cuán desconectada estaba de mi cuerpo. No sentía el cuerpo. De hecho, es algo que a día de hoy sigue siendo un poco un desafío, ¿no? El estar presente en mi cuerpo y que no se disocie cuando estoy en momentos de estrés. Llevo unos días que estoy con mucho estrés con el tema del emprendimiento. No es algo nuevo, sino que de repente todo está confluyendo. Mi libro ya es una realidad en 2 semanas y voy a aprovechar para decirte el título de mi libro, que no te va a sorprender, porque se llama La voz del trauma. Y este canal en realidad surge de ese libro porque hace unos meses estuve trabajando el tema de la marca personal, como esa base, esa fundación que hay detrás de todo lo que vosotros veis, ¿no? Y a mí también me pasa con muchas personas a las que yo he seguido en redes sociales. Hay algo más allá de esa marca, es la persona, es su esencia, es su autenticidad. Entonces, para mí era una parte vital no perder esa autenticidad mía porque he llevado muchos años intentando encajar en un mundo donde no encajaba, donde lo que era normal para mí era muy estresante o era miedo o era pánico, porque incluso ir a un bar para mí era un ataque de pánico, podía sufrir solo por ver un portero. Mi hermano era portero, estaba trabajando la noche que falleció, era su segundo día de trabajo y Y en esos momentos podría haber sido destino, podría haber sido casualidad, estar en el momento equivocado, con las personas equivocadas. No siento que fue eso, quizás su alma lo pactó. Hay veces que yo soy una persona que me hago muchas preguntas y me encanta que me hagan preguntas porque siempre tengo respuestas, pero hay veces que no las tengo. Y cuando no las tengo, las busco. Y no creo en el destino como tal, sino en la teoría de la causa y efecto, ¿no? También la teoría del caos. Yo he estado envuelta en el caos toda mi vida. De hecho, a día de hoy sigo en el caos. Este podcast incluso puede venir de mi caos mental, de querer contarte una historia que en realidad ya está escrita en un libro que terminé hace un año. Lo que pasa es que es un libro que todavía le estoy dando su presencia, lo estoy incubando todavía. Y sin embargo surgió
La voz del trauma, este libro que se va a publicar en 2 días, o sea, en 2 semanas, y que también es el título en este momento del canal de podcast y del YouTube. ¿Por qué? Porque nadie te cuenta que cuando sufres un evento traumático, más allá de que tu amígdala se activa llevándote a un sistema, o sea, a un estado de alerta continua, a vivir el estrés, estás siempre mirando el peligro aunque no lo haya, nadie te cuenta que la corteza prefrontal, que es la parte aquí de delante del cerebro, se apaga. Y es esa parte de la razón, la lógica, la planificación, esa parte más mental, sufre un apagón, pero lo más interesante de ese apagón es que hay una zona que se llama el área de Broca, que es la zona del habla, de la comunicación, que es la que nos permite hablar, comunicarnos, emitir el sonido que estoy ahora emitiendo de mi voz, es la que más apagón sufre. Muchas veces me vi en terapias en las que, estando en ese momento de dolor máximo o de estrés máximo, me preguntaban: Lourdes, ¿qué te pasa? Y yo no podía hablar. Era como, es que si no me lo cuentas no te puedo ayudar. Y lo único que necesitaba de ayuda es que esa persona se quedara a mi lado en silencio, que no me dijera que respirara. Yo ya estaba luchando por respirar y no era una lucha de respiro o me muero o me ahogo, no, era una lucha de necesito regular mi respiración, pero en un estado de pánico tu respiración se acelera tanto que tú no puedes tener el control en ese momento. ¿Por qué? Porque esa parte de la razón, la lógica, la mente se apaga. Tú sabes lo que está pasando. Estás en un momento en el que has perdido incluso el control de ti misma. Cuando hay una pérdida de control de ti misma, no puedes ni siquiera controlar tu respiración. Sin embargo, el sentir una persona a tu lado, sentir esa energía, esa presencia, esa seguridad, ese cobijo, sí que te ayuda a que tu sistema nervioso diga, no hay peligro, estás a salvo, estás segura, hay alguien contigo. Y en ese momento, solo por una señal que no es mental, sino física, es cuando realmente tu cuerpo se relaja y tu respiración poco a poco va a ir cogiendo su movimiento natural. Yo cuando trabajaba de enfermera, cuando yo tenía a un paciente, ¿no?, que estaba a lo mejor con un estrés un ataque de pánico o estaba en estrés, yo no le decía que respirara o yo no le decía cálmate, yo le decía estoy contigo. Pero yo sabía estar con él porque cuando hace 10 años me sentí en la mayor soledad absoluta y en el mayor desgarro de mi alma y de mi cuerpo, yo no tenía a nadie que me dijera estoy contigo. Yo solo fui aprendiendo a través de la enfermería. ¿Por qué? Porque trabajaba con niños. Un niño, no le hables cuando es un bebé. Háblale porque va a notar tu voz, pero no te va a entender. Es como si le dices a un bebé de un mes, no llores. No, mécelo, cálmalo, dale seguridad. El niño va a llorar y se va a regular solo. Es súper importante que dejemos que las personas se autorregulen. No podemos intercedir en la regulación de la otra persona de forma forzada y menos a un nivel mental, porque la mente se apaga. Es todo emoción. De ahí que nosotros tenemos que encontrar esos lugares, esas personas que nos den calma. Y yo, para mí, una de las cosas que más me ha dado calma y refugio en esos colapsos mentales han sido mis cuadernos. Yo escribo y aquí está mi voz. Aunque yo en ese momento no pudiera expresarlo, yo seguía teniendo voz, pero era una voz silenciada en la que yo con un papel y un bolígrafo encontraba mi voz. Aunque no fuera válida para otras personas, mis historias, mis sensaciones, no todo rondaba solo a la muerte de mi hermano. Había muchas cosas más que intercedían en todo lo que es la muerte, ¿no? Es la pérdida. Mi familia también se vino abajo. Yo me vine abajo. Entonces, si hoy estoy haciendo este canal es porque me gustaría que encontraras un refugio para ti que te pudieras regular. A lo mejor es viéndome o escuchándome o simplemente parando tu vida un instante para recordarte que necesitas esa regulación que no nos han enseñado de pequeños en muchas ocasiones. Ahora ese tema empieza a estar más en auge, pero no lo ha sido. Entonces, para mí la regulación ha sido la escritura
Y mi voz estaba ahí en ese silencio. Por eso es la voz del trauma, porque son mis escritos, son mi esencia, son mi desnudez del alma. Porque cuando yo escribo mi mente se apaga por completo. Y es una de las cosas a las que estoy agradecida al trauma. Es que igual mi parte del cerebro más racional, lógica, planificación, no es mi fuerte. Confieso que es mi debilidad e incluso en algunos vídeos puede que divague un poco. Luego encuentro el hilo de nuevo, el hilo conductor, pero es verdad que el trauma es una espiral, ¿no? Y en esa espiral muchas veces llegas a encontrar el punto de salida y vuelves a entrar y sales y entras y estás así como en un estado confuso de dispersión. Todavía sigo trabajando eso. Sin embargo, mi parte creativa, la parte intuitiva, la parte emocional, la parte instintiva, para mí es mi mayor don y es lo que yo quiero compartir con vosotros, porque más allá del trauma hay vida y yo a día de hoy disfruto mi vida, porque como me gusta decir, muchos me dijeron que aprendería a vivir con el dolor y muchos me dijeron que aprendería a vivir con el trauma, pero yo no quise vivir con ellos, aprendí a vivir con ellos, los sentí, los abracé, los lloré, los golpeé, porque incluso he tenido momentos en los que he tenido que golpear cojines, he golpeado el suelo, he golpeado un colchón para poder soltar todo ese dolor, ¿no? Porque es todo emoción, es todo energía. Y entonces, en esa parte de que mi lado más mental se haya apagado, mi parte emocional es muy profunda y de ahí está en mis escritos. Y si me tengo que presentar al mundo, ya ves que me disperso de vez en cuando. Prometo para los próximos vídeos tener un guión o una parte que me ayude a fortalecer esa parte más débil en algún momento. Sin embargo, esto también es parte de mí, este caos mental en el que me pongo delante de una cámara y fluyo porque estoy iniciando y como yo misma me digo muchas veces, me permito ser principiante. No tengo que saberlo todo ya, no tengo que saberlo todo ahora, tengo que dar el primer paso, tengo que subir el primer escalón y luego aparecerá toda la escalera o subo el primer trocito de montaña y luego llegar a la cima. Entonces tenemos que empezar por algo. Y para empezar, quiero empezar con este escrito que es del 18 de octubre del 2024, porque es algo que quiero compartir en estos momentos en los que estés conmigo. Sí que es verdad que me hubiera gustado llamarlo un té conmigo, ¿sabes? O un té contigo, para invitarte a esa pausa, que incluso yo te voy a leer este fragmento de uno de mis cuadernos y sí que te invito a que pares, a que te sientes, a que tomes un papel y un boli para el después por si se despierta alguna emoción o que incluso abajo en comentarios escribas cómo te sientes o si necesitas expresar algo en esa voz del silencio escrita, lo hagas, porque yo estoy aquí para leerte y tú no sabes nunca quién te puede llegar a leer y esas palabras pueden incluso ofrecerle esa luz en mitad de la oscuridad y por eso yo quiero ofrecer mis escritos de esta forma porque este es mi mayor don, esta es mi mayor sensibilidad y como digo, ¿no? Yo vivo la vida 3 veces, la que vivo, la que siento y la que escribo. Así que en este fragmento te va una parte de mi vida escrita. 18 de octubre de 2024. El silencio de Dios. Alguien me dijo una vez, no recuerdo quién, que el hoyuelo encima de nuestro labio es la huella del dedo de Dios, que nos silenció al nacer para no desvelar los misterios del cielo. ¿Y si el misterio ha sido desvelado? ¿Y si te cuento que sanar es posible y que una pérdida de un ser querido deja de doler cuando aprendes a recibir sus mensajes? ¿Y si el cielo es el reflejo de la vida, de su celebración, de su disfrute, sin miedos ni culpas? Llegó un momento en mi sanación que descubrir esos misterios se volvieron mi sentido de vida. Desvela señales que pocos se atreven a mirar, porque si son ciertas, eso significa que la muerte es una certeza y ¿quién quiere morir? Nos creemos eternos en un mundo que a veces parece frío e insignificante. Tratamos de huir de nosotros, como si eso pudiera salvarnos. ¿Para qué buscar la salvación si no hay peligro? No tengo miedo a morir.
El día que me vaya solo deseo una cosa, que el mundo me sonría, porque entonces todas las almas habrán despertado. No creo que los ojos sean el reflejo del alma, sino de la vida en tu interior, del fuego que arde para hacernos vivir al máximo. Sin embargo, sí creo que la sonrisa es el reflejo del alma, incluso cuando sonreímos sin querer, porque al menos eso significa que el alma quiere ser libre, libre del propio autoencarcelamiento donde creemos poder escondernos. Me escondí tantas veces que me creí mi propia historia, que estaba bien cuando no era así. Aceptar no estar bien es de valientes, querer estarlo es de guerreros, porque las mayores batallas las libré dentro de mí, aun cuando mi alrededor ni lo entendía. Quise ser normal, jugué a encajar, silencié por no llamar la atención y me desvaloricé por no saber quién era. La primera pregunta que todos hacen a un desconocido es ¿y tú quién eres? Dar tu nombre no es suficiente y te embarcas en un naufragio tratando de navegar las olas de una incertidumbre que nace al tener que presentarte. ¿No era suficiente presentación salir por el canal del parto entre las piernas de tu madre o a través de una incisión en su abdomen? Nacer tendría que ser suficiente para presentarte. Ahí reside la luz de tu entero ser, tu esencia, tu máxima expresión en un llanto desgarrador que busca llenar de oxígeno unos pulmones que hasta ese momento no fueron protagonistas del embarazo. Ya lo era tu corazón y su latido, también el rostro y el sexo. Niño o niña. ¿Qué más da? Es una vida, es un regalo, es un ser que viene a ser libre aunque la libertad se haya distorsionado y precise de etiquetas. ¿Por qué categorizar todo? ¿Por qué encasillarnos? Soy Lourdes, eso debería ser suficiente, debería ser más que suficiente, debería ser grandioso, porque ser es la máxima expresión de nuestra existencia y ser significa estar viva. Por eso no le tengo miedo a la muerte, porque sé que un día moriré, pero mientras llegue ese momento voy a vivir el regalo de la vida. No hay misterio, hay libertad. Y con este texto es realmente quién soy. Yo cuando murió mi hermano, una parte de mí también murió con él. Y nunca pensé que me volvería a reencontrar con la vida y con un mundo en el que ahora confío, en el que ahora también yo confío en mí para mostrarme, porque a día de hoy me siento segura, a salvo y protegida. Y no porque el mundo me haya ofrecido eso, sino porque yo a través de la terapia, a través de los viajes, a través de conocer personas, a través de haber tenido experiencias, de compartir historias con el mundo y también en mis escritos es donde yo de repente he encontrado mi hogar. Y ahora me viene a la mente un flash en relación a la astrología. Soy una apasionada también de la astrología, me ha dado muchas respuestas. Y hoy es luna nueva en Cáncer, estoy aquí hablando un poco de mi refugio que ha sido la escritura. Incluso la escritura para mí ha sido mi salvación. De hecho, nunca pensé que llegaría a compartir esos momentos de introspección que muchas veces han nacido de un té, un matcha, en cualquier momento, en cualquier lugar en el que yo me sentía súper desconectada de mí o estresada. Me sentaba y de repente era una palabra lo que me venía y me pongo a escribir. De hecho, incluso si me ves en una cafetería y me ves con un bolígrafo y un papel y no te respondo o me saludas y no te saludo, no es porque pase de ti, sino porque en esos momentos yo entro en una burbuja en el que el mundo desaparece y solo existo yo. Soy mi prioridad en ese momento y vuelvo a mi centro. Es cierto que más allá del asesinato de mi hermano, yo tuve una infancia compleja, por llamarlo así, pero no soy la única persona. Hay muchísimas personas que han tenido también una infancia compleja porque nuestros padres también vienen de unas familias que han tenido también infancias complejas. Para mí el tema de la infancia es la base de todo. Si eres padre o eres madre y estás criando a tu hijo, como tú te sientes es lo que vas a transmitir a tu bebé, a tu hijo, ¿no? Entonces para mí también es lo que una persona siente, es lo que transmites al mundo.
y yo siento la vida de forma intensa y no puedo evitarlo y no quiero cambiarlo. Muchas veces me han dicho, es que eres muy intensa, y yo pensaba que eso era un problema, pero no lo es. Para mí eso es un regalo porque puedo vivir y sentir cosas que pocas personas llegarán a sentir incluso en el momento que fallezcan. Sin embargo, para mí esto es un regalo, el poder compartir mi sensibilidad, porque igual te hace conectar con tus propias emociones. Y yo, como me descubrí hace un año como artista, no busco la aprobación de las personas, no busco que tú me des un like solamente y sigas con tu vida. Yo busco tus emociones. Yo busco que me compartas en un comentario, en un mensaje de Instagram, en privado, me mandes un correo, me da exactamente igual. Es que conectes con tus emociones, las valides y las expreses, porque de eso va a sanar y de eso va la sanación del trauma, porque el trauma se sana cuando se rompe el silencio. Porque cuando expresamos nuestra historia desde el otro lado, no solo desde la víctima. Yo nunca me he sentido víctima porque no me quería ver en ese rol, porque dentro de todo lo que estaba pasando en mi vida, yo seguía sintiéndome afortunada. Yo pude despedir a mi hermano, yo pude darle un último beso. Y sé que hay personas que no llegan a hacerlo nunca. Trabajé en la pandemia, en el COVID, en una UCI de adultos. Bueno, en realidad en 5 o 6 UCIs diferentes, eso es otro asunto, otro tema, pero yo pude despedirme. Hay muchas veces que no podemos despedirnos de esos seres queridos, de dar ese último beso. Por eso vivamos de forma auténtica, de forma intensa si hace falta, y decir las emociones aunque no sean correspondidas, porque solamente expresándolas estamos dándonos permiso a nosotras mismas, a nosotros mismos, para poder vivir. Porque la vida es maravillosa y tiene momentos que serán de mucha sombra, y yo lo sé. Y yo a día de hoy hago este podcast porque me encantaría ser esa persona para ti. Como la persona que a mí me hubiera gustado tener hace 10, 11 años cuando mi hermano falleció, no la tuve. No tuve ese apoyo, esa inspiración, ese joder, sanar es posible. Lo es porque yo lo he hecho. Yo no encontré ese ejemplo. Entonces, de repente, en 11 años me he vuelto mi ejemplo. Lourdes Montiel Peñalver, sanadora del trauma y escritora del alma, no son títulos al aire, son títulos que yo me he ido creando día a día. Y son títulos que quiero compartir contigo porque ese es mi propósito de vida, llevar la sanación del trauma al mundo. Y si eso significa abrir mi intimidad, quiero decir, mi desnudo al alma a través de mis escritos, lo voy a hacer, aun con toda la vergüenza, aun con toda la frustración que he sentido hoy después de estar intentando grabar este vídeo 1 hora sin guión, aunque he prometido que traeré guiones en otros momentos. Pero para mí esta parte de conectar de forma espontánea es la esencia, porque si nos hubiéramos encontrado en una cafetería o nos hubiéramos encontrado en un viaje, yo no tengo un guión para hablar contigo. Tú me hubieras contado tu historia, yo te hubiera contado la mía, hubiéramos hecho sinergia, sincronía o lo que fuera y hubiéramos conectado. Yo quiero conectar con las personas, pero conectar con las personas desde ese lugar auténtico y natural, como si pudiera cruzarme contigo y compartir estas palabras. Y con esto voy a ir cerrando el podcast, el YouTube o lo que sea en el formato que lo vaya a editar, que esto también es un mundo. Y solo quiero invitarte, antes de cerrar, que encuentres un momento para ti, con un papel y un boli, y te hagas una pregunta. ¿Qué necesitas? Y si en esa pregunta no surge una respuesta porque no lo sabes, yo estuve ahí también, pregúntate, ¿y si lo supieras? ¿Qué necesitas? Porque cuando preguntas ¿y si lo supieras?, entramos en el mundo más omnírico de los sueños, dejamos la mente racional que parece que tiene que encontrar las respuestas y que todas las conexiones tienen que encajar. Y a mí a veces no me encajan, no me encienden todas las redes mentales. Sin embargo,
En la de soñar, sí. Y yo soñé compartir un día mi historia y aquí estoy. Habrá momentos en los que comparta unas píldoras más de mi vida y otras menos. Sin embargo, para mí por eso escribir me ha ayudado tanto a sanar, porque me ha ayudado a crear ese orden interno a través de la escritura. Y eso es lo que yo quiero compartir con el mundo. No sé si será una huella, será mi legado, será mi marca o simplemente será mi propia existencia en la tierra, y cuando me vaya me iré, pero me iré aportando valor al mundo que ahora disfruto. Entonces, si te apetece, si has resonado con algo, me puedes dejar un comentario, me puedes compartir para que más personas me conozcan. Y solo te deseo que tengas un bonito día y que cojas ese bolígrafo, que cojas ese papel y te preguntes qué necesitas hoy, qué necesitas ahora. Y si no lo sabes, y si lo supieras, ¿qué necesitas? Te leo. Chao.